El Financial Times, que es el principal diario de la City de Londres, el principal centro financiero de Europa, ha sacado una nota sobre Perú pidiendo que se vaya el profesor Castillo. Y esto ha sido muy difundido particularmente por el Grupo del Comercio. Ahora, lo que no quieren decir es de que el planteamiento del Financial Times es de que hayan elecciones generales. No solamente que renuncie o que se vaya el presidente y la vicepresidenta, sino elecciones al Congreso. Mientras que el planteo que hay de Montoya, de Alba, es que solamente se vaya el presidente y ellos queden todo el tiempo hasta 2026 el Congreso, lo cual sería inaudito, porque si hay un nuevo presidente y ese nuevo presidente no tiene ningún representante en el Parlamento o tiene una minoría en el Parlamento, tampoco podría gobernar y tendría que ser sacado por el Congreso. O sea, otra vez sería sometido a los golpes del fujimorismo, tal cual ha pasado en la época de Kuczynski y en la época de Castillo. Pero otro argumento que da el Financial Times dice, ¿cómo es posible que el ministro de Salud sea, a pesar de que el Perú que es el país que ha tenido más muertos por habitante de COVID en el mundo, que el ministro de Salud sea una persona que ha hecho roles que no estaba grabado para hacerlo, como obstetricia, y que está a favor de productos que no están científicamente probados, como el agua arracimada. Ahora, lo que más le molesta al Financial Times, si uno lee entre líneas, no es tanto eso, sino de que ese ministro es cerronista. Y para ellos Cerrón significa la influencia de Cuba, porque Cerrón se educó 10 años en Cuba, es abiertamente castrista. El día de fundación de Perú Libre coincide con el natalicio de Fidel Castro. Perú Libre se llama marxista-leninista, pero es de la variante castrista. Entonces no les gusta que Perú Libre tenga tanta influencia en el Ministerio de Minas, en el Ministerio de Salud y en el gobierno, y eso es lo que les hace a ellos pedir la salida de Castillo. Esa es la verdadera razón. Ahora, la defensa que da el ministro de Salud es de que él es un hombre de pueblo, es un médico de provincias, y que en provincias, él lo ha dicho, a veces no hay, él es el único médico que tiene que atender casos de obstetricia, de partos, de operaciones, porque no hay otro. Entonces, él es un todista muchas veces porque no hay en esa zona. Y que él dice, ha hecho un hospital en Chanchamayo y con esas características él va a poder hacer hospitales como en San Juan del Lurigancho, que es un distrito con más de 1 millón de habitantes, el más grande del Perú, y que no puede ser que no tenga hospitales en San Juan del Lurigancho. En cuanto al agua racimada, él dice que él no la ha recetado. Pero yo he leído en varios medios de que es un producto que no está aprobado por la ciencia y que muchos creen que es una estafa. Pero tampoco está aprobada por la ciencia, y también hay muchos que creen que es una estafa la homeopatía. Y sin embargo, el futuro rey británico, que va a ser rey de Canadá, de Australia y de 15 países y de 1/6 del planeta, de la superficie del planeta Tierra, porque el rey británico va a dominar un territorio mayor que el de Rusia, dispersado en los 8 continentes, porque ahora se ha descubierto que Zelandia es el 8º continente. Él es partidario fanático de la homeopatía. Entonces, que le vamos a... Es su opinión personal. Y no, sin embargo, el Financial Times no lo critica al futuro rey Carlos por esas ideas. Ahora, el problema también está en que el sistema británico es muy distinto al sistema peruano. En el sistema británico es un sistema parlamentario. Entonces, si el jefe de gobierno, en este caso el primer ministro, no cuenta con el apoyo del Parlamento, tiene que renunciar o ser cambiado por otro que diga el Parlamento o darse elecciones generales. Pero el Perú no tiene un sistema parlamentario, Perú tiene un sistema presidencialista.
en el Reino Unido el jefe de Estado nunca, jamás ha sido electo por la población. La reina, que acaba de cumplir 70 años, la primera mujer en la historia de llegar a ese récord, la reina ha sido llevada al trono por herencia y lo puede ejercer de manera vitalicia, así que no se extrañe que ya a los 100 años, ahora tiene 95, en el trono. Yo sí creo, yo tengo la creencia que llegar a los 100 años igual que su mamá, que también fue reina. Entonces, aquí el Reino Unido está acostumbrado a ver elecciones cuando el primer ministro no tiene apoyo en el Parlamento. Pero en el Perú es un régimen presidencialista. En Estados Unidos el presidente tiene un término fijo de 4 años. En el Perú es de 5 años. En México es de 6 años. En Estados Unidos se puede reelegir. En el Perú no se puede reelegir. Y en México nunca más puede haber otro nuevo presidente, porque después de los 6 años ese presidente ya se jubila de tratar de ser reelecto. En el Perú uno puede postular para un siguiente periodo mucho después. Ahora, entonces el Perú tiene un régimen presidencial, los plazos son fijos. Y lo que hemos tenido en los últimos años es un híbrido entre presidencialismo y parlamentarismo, porque hemos tenido en los últimos 5 años, menos todavía, porque en el 2018, sí, 5 años, hemos tenido en verdad 6 presidentes. Pedro Pablo Kuczynski, que fue electo, pero Keiko Fujimori lo sacó. Martín Vizcarra, su vicepresidente, que le reemplazó. De ahí los fujimoristas la pusieron a Mecha Arauz, vicepresidente de Martín Vizcarra, en la presidencia por un día, pero la opinión internacional ni nacional la apoyaron, tuvo que desistir. Después del 10 al 15 de diciembre del 2020, estuvo Manuel Merino en un golpe parlamentario donde el fujimorismo puso a una acción populista en la presidencia. Luego tuvimos a Francisco Sagasti, y lo interesante es que del 26 de julio al 28 de julio se supone que él era el presidente, pero la señora Alba, cuando fue presidente del Congreso electa en el 26 de julio, no quiso dejar que Sagasti entre a la juramentación de Castillo, ni entregar la banda presidencial como correspondía, porque según ella ya no era presidente del Congreso. O sea, ¿quién era presidente de la República? La señora Alba. Muy bien. Entonces ya teníamos otra señora que a lo mejor pudo haber sido presidenta. Castillo. Ya son. Después viene Dina Boluarte, si la sacan a Castillo, y de ahí vendría Alba. ¿Cuántos presidentes? Y después de Alba, ¿quién vendría? Entonces sería un carrusel, sería un caos el Perú. Y por más que el Perú le haya demostrado al Financial Times que es el país que económicamente más ha crecido en Sudamérica, que ha logrado bajar el dólar desde más de 4.1 a menos de 3.8 el sol por el dólar, que es uno de los récords de bajada más grandes que hay en el mundo ahora, a pesar de que esté captando como 50.000 millones de dólares en inversiones mineras y de otro tipo, a pesar de que está pagando escrupulosamente sus deudas al fondo, y se iba muy bien con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, con la OEA, con la ONU, con Estados Unidos, hasta con Jair Bolsonaro, a pesar de que no se ha nacionalizado nada y Castillo ha dicho que no va a nacionalizar nada, a pesar de que ni siquiera han subido los sueldos y salarios y la jornada laboral sigue siendo de 48 horas a la semana en vez de 40 o 35 como es en Europa, y encima la gente trabaja hasta 70 horas porque hay huecos en la ley que lo permiten, y que los sueldos son bajísimos en el Perú, a pesar de que tienen una política económica monetarista y neoliberal y que Julio Velarde sigue a la cabeza del Banco Central de Reserva, el Financial Times quiere sacarlo a Castillo porque no le gusta la influencia cubana. Ese es todo el problema. Y el Financial Times dice, interesante es que se vayan todos. O sea que realmente todos aquellos que le gusta lo que dice el Financial Times deberían decir que también se vaya la señora Alba. Ahora, ¿quién convocaría esas elecciones generales? La verdad es que en el fondo se le está pidiendo a Castillo que él sea que convoque las elecciones generales. En ese caso no sería la señora Alba. Y muy bien dice el Financial Times que se está demostrando que la Constitución tiene muchos huecos y que hay que cambiarla. Entonces, ¿por qué no se plantea una elección, una asamblea constituyente para tratar de resolver los problemas que hay en el Perú? Porque si tenemos ahora
que la Comisión de Constitución que dirige Patricia Chirino se ha convertido en la verdadera Asamblea Constituyente que cambia la Constitución a su antojo, sin que tenga 2/3 del Congreso que la apoye, porque solamente lo hace con mayoría simple, con el argumento que es interpretación constitucional, y el Tribunal Constitucional les avala porque hay mayoría conservadora en esta institución, que además fue electa, sus 6 miembros, la mayor parte de ellos durante un Congreso fujimorista, o con mayoría amplia, mayoría absoluta fujimorista, con fuerte influencia fujimorista. Entonces, ¿por qué no se da paso a una Asamblea Constituyente? Ahora, yo digo lo siguiente: en vez de vacar al profesor Castillo, que es generar más inestabilidad y entrar en un carrusel de vacancias, ¿por qué no se convoca una Asamblea Constituyente para que supere esa confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y de esta manera se libra al Congreso de querer estar haciendo cambios constitucionales, se dedica el Congreso exclusivamente a hacer leyes, el presidente a ejecutarlos, y los cambios constitucionales vienen de la Constituyente, como debería ser, como hacen todos los países del mundo? A fin de cuentas, hemos tenido una docena de constituyentes o constituciones en el Perú, o sea, una cada 9 años, entre los 200 años de independencia. ¿Qué tiene mal una nueva? Si los 6 países que han fundado, de los 6 países que han fundado, son o han sido parte de la Comunidad Andina de Naciones, todos acaban de tener una Asamblea Constituyente. Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia. Y ojo que Colombia y Chile lo han tenido con gobiernos de derecha y de derecha dura. Y en esas constituciones se ha permitido la participación de los indígenas, de los afrodescendientes. Y en el caso de Colombia, hasta de la guerrilla. Ahora, de manera directa, ¿por qué no se permite una Asamblea Constituyente en el Perú si todos se han dado cuenta que esta Constitución tiene un montón de problemas? Lo que pasa es que la señora Alves, los fujimoristas, quieren irla cambiando inconstitucionalmente a través del Congreso, y otros lo quieren cambiar directamente en una asamblea realmente electa única y exclusivamente para tales fines. La solución a todos los problemas, bueno, la solución en gran parte a esta dicotomía, este poder dual que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sería una Asamblea Constituyente que libraría al Congreso de todas sus reformas constitucionales, al presidente de querer proponerlas, y la Asamblea Constituyente se encarga, el presidente se encarga de gobernar y el legislativo se encarga de legislar. Esa es la única solución. Y si se quiere que se vayan todos, en esa elección tiene que elegirse una Asamblea Constituyente. Y si hay quienes plantean un referéndum para ver si están de acuerdo con el presidente Castillo siga o no en la presidencia, muy bien, que en ese referéndum se diga si están de acuerdo que el Congreso se mantenga o no, si están de acuerdo con la Asamblea Constituyente, si están de acuerdo con que se aumenten los salarios que son demasiado bajos en el Perú, si están de acuerdo con que se renacionalice la Repsol o el gas, entre otras preguntas que se podrían hacer. Mientras tanto, el problema con el Financial Times es que están un poco enceguecidos por la influencia de Cuba en el Perú, que esa no debería ser su política. Deberían ellos buscar qué es lo más conveniente para el Perú. Y lo más conveniente para los peruanos es estabilidad. Y es que no hayan golpismos y que no estemos sometidos a los constantes caprichos de la señora Keiko Fujimori, que mientras no tiene control del gobierno, no deja gobernar, como el perro el hortelano, y que ahora hace todas estas maniobras para evitar ir a la cárcel, porque este año debería ya ser condenada a 30 años de prisión, al igual que otras personas de su entorno, incluyendo su esposo Marco. Mi nombre es Isaac Vigio, soy politólogo, economista e historiador, transmito desde Inglaterra.